¿Qué harías si una decisión que creías simple cambiara tu vida para siempre? Imagina por un momento que eres una joven de 25 años, criada en el silencio y la devoción de una pequeña comunidad religiosa en Ávila, donde cada día transcurre entre oraciones y la promesa de una vida de pureza. Tu mundo se limita a 4 paredes, a enseñanzas estrictas y a la certeza de que más allá de tu hogar solo existe el pecado y la tentación. Pero un día, algo dentro de ti despierta, una inquietud que no puedes explicar, un deseo de conocer lo que hay más allá de esas fronteras invisibles que han definido toda tu existencia. Pero antes de continuar con esta historia que te va a enamorar, por favor, dale me gusta al video y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo, creando esta hermosa comunidad de personas que aman las historias de amor y romance. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tu vida necesita un cambio radical, pero el miedo te paraliza? Eso exactamente le sucedió a Carmen López cuando encontró ese anuncio discreto en el periódico local. Un trabajo sencillo, decía, cuidar a un recién nacido en una mansión en la Sierra de Gredos. Para alguien como ella, que nunca había salido de su pueblo natal, esa oferta representaba un universo completamente desconocido. Sin embargo, algo en su corazón le susurraba que era el momento de tomar esa decisión que cambiaría todo. El viaje en 150 autobús hacia las montañas fue como atravesar un portal hacia otro mundo. Las carreteras serpenteantes, flanqueadas por eucaliptos centenarios, parecían susurrar secretos al viento. Carmen apretaba contra su pecho una pequeña maleta de cuero gastado y una Biblia, las únicas pertenencias que había decidido llevar de casa. Con cada curva que la alejaba más de todo lo conocido, sentía cómo su corazón se aceleraba entre la emoción y el terror de lo desconocido. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque cuando esa mansión apareció ante sus ojos, Carmen supo instintivamente que no era solo un edificio. La imponente estructura de 3 pisos se alzaba en la cima de una colina como una declaración de poder y misterio. Su arquitectura, que mezclaba influencias coloniales portuguesas con toques góticos europeos, creaba una atmósfera que parecía susurrar historias de épocas pasadas. Los jardines salvajes que la rodeaban y los bosques sombríos en la distancia respiraban una historia antigua, como si cada piedra, cada ventana de cristal oscuro, guardara secretos que habían estado fosilizados en esas paredes durante generaciones. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que Carmen no sabía en ese momento es que estaba a punto de entrar en un mundo donde nada es lo que parece. Cuando la puerta principal se abrió, antes de que ella siquiera tocara el timbre, se encontró cara a cara con la señora Morales, el ama de llaves. Una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño severo, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su rostro, marcado por el tiempo y la discreción profesional, reflejaba la sabiduría de alguien que había aprendido a ver sin observar y a escuchar sin realmente oír. Pero había algo más en esa mirada, algo que Carmen no pudo descifrar en ese momento. Una urgencia disfrazada de cortesía, una advertencia silenciosa que flotaba en el aire como una premonición. Y mientras seguía a la señora Morales por esos amplios corredores decorados con pinturas antiguas y muebles de madera oscura, Carmen sintió que cada paso la adentraba más en un laberinto de emociones y secretos que estaba a punto de descubrir. ¿Sentiste esa conexión con la historia? Suscríbete porque aquí encontrarás más narrativas que tocan el alma. Da like si esta historia despertó algo en ti y demuéstrame que llegaste hasta aquí escribiendo «Siento esa misma conexión». Y entonces llegó el momento de la verdad. Cuando la señora
Morales abrió la puerta del cuarto del bebé. Carmen sintió como si el aire se espesara a su alrededor. Allí, en una cuna de caoba que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en toda su vida, dormía Diego Mendoza, un bebé de apenas 4 meses, con el cabello tan oscuro como la noche y una piel tan pálida como la porcelana. Había algo en ese pequeño ser que la conmovía y la perturbaba al mismo tiempo. Una belleza casi sobrenatural que parecía demasiado perfecta para ser real. El cuarto estaba decorado con muebles importados y juguetes que claramente venían de otro mundo, muy distinto al suyo. Pero fue en ese momento cuando la señora Morales pronunció las palabras que se grabarían para siempre en la mente de Carmen. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe entrar al ala oeste de la casa. Ha estado cerrada durante 2 años y así permanecerá. La urgencia disfrazada de autoridad en su voz despertó en Carmen un instinto que no sabía que tenía, una curiosidad peligrosa que comenzó a crecer en su pecho como una semilla plantada en tierra fértil. La transformación en la mentalidad de Carmen comenzó precisamente con esa prohibición. Toda su vida había sido educada para no hacer preguntas incómodas, para aceptar las reglas sin cuestionarlas. Pero algo en la voz del ama de llaves, esa mezcla de autoridad y nerviosismo, encendió una chispa de rebeldía que nunca antes había sentido. Cuando se atrevió a preguntar por la madre del bebé, la pausa que siguió fue tan cargada de significado que el aire mismo pareció espesarse. «Ya no está con nosotros», respondió finalmente la señora Morales, pero en esas 5 palabras simples había capas de verdad oculta que la mente entrenada para la obediencia de Carmen no podía descifrar completamente. Sin embargo, algo en su corazón, esa intuición femenina ancestral que todas llevamos dentro, le susurraba que había mucho más detrás de esa ausencia maternal. La manera en que la mujer tragó sus palabras, como si estuviera conteniendo un torrente de revelaciones que prefería no compartir, creó el primer impacto real en la nueva realidad de Carmen. Esa primera noche en la mansión fue el catalizador de un viaje interno que Carmen jamás había imaginado. Acostada entre sábanas de algodón egipcio que olían a lavanda y misterio, experimentó algo completamente nuevo: el insomnio. El silencio de la mansión era diferente al silencio de la granja donde había crecido. Aquí, el silencio tenía textura, tenía peso, tenía intención. Cada crujido de la madera antigua parecía contar una historia. Cada susurro del viento a través de las ventanas llevaba ecos de voces que ya no existían. Por primera vez en su vida, sus oraciones nocturnas fueron interrumpidas por pensamientos que no podía controlar. Imágenes que se formaban en su mente sin permiso. La mansión sombría, los jardines misteriosos, el niño de belleza perturbadora, y especialmente la ausencia palpable de una presencia masculina que aún no había conocido, pero que sentía flotando sobre todas las habitaciones como una promesa incumplida. Esos pensamientos prohibidos la llevaron a cuestionar, por primera vez, las enseñanzas de toda una vida. La transformación real comenzó al amanecer del segundo día, cuando Carmen se acercó a la ventana del cuarto de Diego para mostrarle al bebé los jardines que despertaban con el sol. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre caminaba entre las flores matutinas con pasos largos y decididos. Una figura solitaria entre las sombras del amanecer. Incluso a esa distancia, Carmen notó algo magnético en él, una elegancia natural en sus movimientos que no se aprende en ninguna escuela de protocolo. La manera en que sus hombros anchos portaban una postura que hablaba simultáneamente de poder absoluto y aislamiento profundo, despertó en ella una curiosidad que jamás había experimentado. Era Rafael Mendoza, aunque en ese momento Carmen no lo sabía.
Vestía una camisa blanca con las mangas enrolladas que revelaba antebrazos bronceados y fuertes, y pantalones oscuros que se ajustaban perfectamente a su cuerpo atlético. Había algo en su presencia que alteraba el equilibrio del universo a su alrededor, como si fuera un imán emocional capaz de atraer o repeler con la misma intensidad devastadora. Pero fue lo que sucedió después, lo que cambió todo para siempre. Rafael se detuvo frente a un rosal y alzó su rostro hacia la ventana donde Carmen sostenía a Diego. Sus ojos se encontraron a través del cristal en un momento que pareció eterno, suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa para presenciar ese encuentro. Los ojos de él eran oscuros como una noche sin luna, intensos como una tormenta, y llevaban una tristeza tan profunda que Carmen sintió ganas de llorar sin saber por qué. No fue solo atracción lo que sintió en ese instante, fue algo mucho más profundo y perturbador. Era como si sus almas se hubieran reconocido en un nivel que trascendía la razón, como si llevaran años buscándose sin saberlo. El impacto de esa mirada fue tan poderoso que Carmen sintió el aire escapar de sus pulmones, como si una mano invisible hubiera apretado su pecho. Rafael no sonrió, no saludó, no hizo ningún gesto de reconocimiento. Simplemente la observó con una intensidad que la hizo temblar, como si pudiera ver a través de su alma y encontrar allí secretos que ni ella misma conocía. Diego se movió en sus brazos, y cuando Carmen bajó los ojos hacia el niño para tranquilizarlo, al levantarlos nuevamente el hombre ya no estaba. Había desaparecido como un espejismo, dejando solo la duda de si realmente había sucedido o si había sido producto de su imaginación alterada por la atmósfera misteriosa de la mansión. El desayuno se sirvió en la espaciosa cocina, donde la señora Morales comandaba un equipo de empleados silenciosos que trabajaban con la precisión de soldados en batalla. Carmen se sentó en la mesa de madera clara, tratando de concentrarse en el pan casero y el café fuerte, pero su mente no podía dejar de regresar a esos ojos que la habían atravesado como cuchillas afiladas. Las revelaciones llegaron de manera casual, como suelen llegar las verdades más importantes en la vida. El señor Rafael llegó durante la noche, informó el ama de llaves, como si pudiera leer sus pensamientos. Le gusta caminar por los jardines al amanecer. Es un hombre de hábitos rígidos, disciplinado. Conocerá a Diego esta tarde cuando venga a verlo. Carmen asintió, fingiendo normalidad, mientras por dentro sentía un torbellino de emociones que no podía nombrar. Había algo en la manera en que la señora Morales hablaba sobre Rafael, una mezcla de respeto y cautela, como si él fuera una fuerza de la naturaleza que debía ser respetada pero nunca completamente entendida. Esa revelación marcó un punto de inflexión en el viaje emocional de Carmen. Por primera vez en su vida, se encontró esperando ansiosamente un encuentro con un hombre. Sus decisiones, hasta ese momento, habían sido dictadas por la obediencia y la renuncia, pero ahora algo primitivo y femenino había despertado en ella, algo que no podía controlar ni suprimir con oraciones. El encuentro real llegó esa misma tarde, cuando Carmen paseaba con Diego por los jardines de piedra entre canteros cuidadosamente planificados, donde las rosas rojas compartían espacio con jazmines blancos y hortensias azules. Había algo mágico en ese lugar, una sensación de que el tiempo se movía de manera diferente, más lenta, más densa. Fue al pasar junto a una fuente de mármol esculpida con querubines que lo encontró nuevamente. Rafael estaba sentado en un banco de piedra, hojeando papeles que parecían importantes, su frente fruncida en concentración. Ahora vestía un traje gris oscuro que realzaba su piel bronceada y la línea firme de su mandíbula. Había una masculinidad natural en él que hizo que Carmen se sintiera pequeña y femenina de una manera que jamás había experimentado. No era solo su
físico imponente, sino algo más sutil y poderoso. La confianza que emanaba de cada gesto, la autoridad silenciosa que parecía fluir de él como una corriente invisible. «Debes ser Carmen», dijo sin levantar los ojos de los documentos, su voz profunda y melodiosa, llevando un acento que mezclaba Ávila con toques europeos. «La señora Morales me habló de ti. Espero que te estés adaptando bien a la casa». La manera en que pronunció las palabras llevaba capas de significado que Carmen no podía descifrar completamente, pero que la hacían sentir como si estuviera caminando al borde de un precipicio emocional. «Sí, señor», respondió, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, los ojos fijos en el suelo de piedra. «Diego es un bebé maravilloso. Es un placer cuidarlo». Pero entonces sucedió algo que marcó un punto de inflexión definitivo en su transformación personal. Rafael levantó los ojos, y Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Mírame cuando te hablo», ordenó suavemente, y Carmen obedeció, sintiendo que sus mejillas ardían. «No soy un hombre al que le guste la falsa modestia o la sumisión innecesaria. Quiero que te sientas cómoda aquí, que trates esta casa como tu hogar». Había algo en la manera en que pronunció las palabras «tu hogar» que hizo que algo se removiera profundamente en el vientre de Carmen, una sensación extraña y prohibida que a la vez la asustaba y la fascinaba. Sus ojos de cerca eran aún más impresionantes de lo que había imaginado. Tenía un rostro esculpido como una obra de arte renacentista, piel dorada por el sol, cabello negro con mechones plateados en las sienes que revelaban sus 35 años. Pero eran sus ojos los que la destruían completamente. Oscuros, profundos, cargando un dolor ancestral que hizo que el corazón de Carmen se encogiera de compasión. La revelación que siguió fue como un rayo de luz, iluminando una verdad oculta que Carmen había sentido pero no había podido articular. «A Diego le gustas», continuó Rafael, guardando los papeles en una carpeta de cuero. «Puedo ver eso en la manera en que se calma cuando estás cerca. No hace eso con todos. De hecho, eres la primera persona desde que él...» Hizo una pausa, una sombra pasando por su rostro. «Desde que nació, que puede tranquilizarlo de esa manera». Carmen sintió una ola de orgullo mezclada con curiosidad. Había tanto que no se estaba diciendo, tantos vacíos en sus frases que su mente entrenada para la obediencia no podía llenar completamente. Pero algo en su corazón, esa intuición femenina ancestral, le susurraba que había mucho más detrás de este hombre solitario y su hijo. Las decisiones que había tomado para llegar hasta aquí, suddenly parecían formar parte de un plan más grande, un viaje emocional que apenas estaba comenzando. El impacto de estar tan cerca de él, de sentir su colonia masculina emanando de su piel, de ver la manera en que sus ojos la estudiaban como si fuera un enigma que necesitaba resolver, despertó en Carmen sensaciones que no tenía palabras para describir. Por primera vez en su vida entendió lo que significaba sentirse verdaderamente viva, verdaderamente vista por alguien. La conversación que siguió marcó un antes y un después en la mentalidad de Carmen, porque Rafael hizo algo que nadie había hecho jamás. La vio realmente. «Eres muy joven», observó, levantándose del banco con movimientos fluidos. «¿Cuántos años tienes?» «25, señor». «Rafael, llámame Rafael». Se acercó, y Carmen pudo oler la colonia masculina que emanaba de él, una mezcla de sándalo y algo salvaje que hizo que su cabeza diera vueltas. «Y nunca saliste de tu pueblo antes de venir aquí, ¿verdad?» La revelación de cómo la había leído tan fácilmente la desconcertó. «¿Cómo lo sabe? Está en tus ojos. Hay una inocencia ahí que solo se ve en alguien que aún no ha sido tocado por el mundo». Extendió su mano, y por un momento terrible y maravilloso, Carmen pensó que iba a tocar su rostro, pero simplemente recogió una hoja que había caído en su cabello. «Ten cuidado de no perderla demasiado rápido».
La inocencia, una vez perdida, nunca regresa. Esas palabras se convirtieron en una profecía que resonaría en los días siguientes. Las semanas que transcurrieron fueron como un sueño perturbador del cual Carmen no podía despertar. La rutina con Diego se estableció naturalmente, pero era la presencia constante de Rafael lo que transformaba cada día en un campo minado emocional que ella no sabía cómo navegar. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre con alguna excusa plausible, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos la devoraban de una manera que hacía vibrar cada fibra de su ser en una frecuencia desconocida. El impacto más devastador llegaba durante los desayunos. Rafael aparecía en la cocina vistiendo apenas una camiseta blanca y pantalones de pijama, con el cabello revuelto por el sueño, una vulnerabilidad masculina que contrastaba con la autoridad que emanaba durante el día. Carmen trataba de no mirar, se concentraba en alimentar a Diego, pero sentía el calor de su mirada sobre su piel como una caricia física. ¿Dormiste bien?, preguntaba, sirviéndose café en la taza de porcelana que la señora Morales reservaba exclusivamente para su uso. Su voz ronca de la mañana hacía que algo se contrajera en el abdomen de Carmen. Una reacción visceral que no podía controlar ni entender completamente. «Sí, gracias», respondía, manteniendo los ojos fijos en el bebé, que le sonreía con una pureza angelical que la hacía sentirse aún más culpable por los pensamientos pecaminosos que la atormentaban. Esos encuentros creaban una intimidad peligrosa que trascendía las palabras. Cuando Rafael se acercaba para acariciar el rostro de Diego, su brazo rozaba ligeramente el hombro de Carmen, un toque aparentemente accidental que encendía su piel como fuego. Quizás solo necesitaba cuidado femenino, susurraba ella, con la voz más baja de lo que pretendía. Quizás, concordaba Rafael, pero había algo en la manera en que pronunciaba esa palabra que sugería capas de significado que ella no se atrevía a explorar. La transformación en Carmen era evidente no solo en sus reacciones físicas, sino en sus decisiones más íntimas. Por primera vez en su vida se encontraba esperando ansiosamente estos encuentros casuales, planeando inconscientemente su rutina para maximizar las posibilidades de verlo. Su viaje emocional la había llevado a territorio desconocido, donde cada susurro del viento le recordaba su presencia y cada ausencia se sentía como una pequeña muerte. Las revelaciones sobre su propio corazón llegaban en oleadas. Carmen descubría que tenía una capacidad para el deseo que ni siquiera sabía que existía, una sed emocional que todos los años de educación religiosa no habían logrado suprimir completamente. Era como si Rafael hubiera despertado una parte de ella que había estado dormida, esperando el momento adecuado para emerger. Las tardes se convirtieron en el momento más peligroso del día. Mientras Diego dormía, Carmen solía leer en la biblioteca, una habitación inmensa con estantes que iban del suelo al techo, llenos de libros en español, inglés y francés. Era allí donde Rafael la encontraba, siempre con alguna excusa para buscar un documento o revisar algo de los negocios familiares. Estos encuentros, aparentemente casuales, se habían convertido en una danza sutil, pero cargada de una tensión sexual no resuelta que crecía día tras día. «¿Te gusta leer?», le preguntó una de esas tardes, encontrándola absorta en una novela clásica española. «Siempre me gustó», respondió Carmen, cerrando el libro y sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. «En la comunidad donde crecí, los libros eran nuestra manera principal de viajar a otros mundos». «¿Y qué mundos te gustaría conocer?». Rafael se sentó en el sillón junto al suyo, demasiado cerca para la comodidad de Carmen, demasiado lejos para sus fantasías secretas. La conversación que siguió marcó un punto de inflexión en la transformación emocional de Carmen.
No sé si debería desear conocer otros mundos, confesó bajando los ojos. Me enseñaron que la satisfacción viene de la aceptación, no de la búsqueda. ¡Qué desperdicio!, murmuró él, y había una amargura en su voz que la hizo levantar la mirada. La vida es para vivirla, Carmen, experimentarla, sentirla en toda su intensidad. ¿Quién te enseñó que deberías conformarte con menos de lo que mereces? Mi madre siempre decía que los deseos terrenales eran trampas del diablo. ¿Y qué piensas de eso ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire como una provocación. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero había algo en su voz, en la manera en que la observaba, que la hacía querer ser honesta por primera vez en su vida. Creo que quizás algunos deseos son inevitables, susurró, las mejillas ardiendo. Rafael se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, su rostro tan cerca que ella podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, marcas de una vida intensamente vivida. ¿Y qué deseos son esos, Carmen? Ella no podía responder. No podía ni siquiera respirar correctamente. El aire entre ellos parecía denso, cargado de una electricidad que hacía que cada vello de su cuerpo se erizara. El impacto de esa proximidad era devastador. Carmen podía sentir su aliento contra sus labios, cálido e irregular. El mundo alrededor desaparecía. Solo existía ese momento, esa tensión insostenible, esa cercanía que la hacía olvidar todas las enseñanzas de toda una vida. Las decisiones que había tomado hasta ese momento parecían insignificantes comparadas con la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Carmen, susurró él, y su nombre en sus labios sonaba como una oración y una blasfemia a la vez. Ella sabía que debía alejarse. Lo sabía. Debía correr a su cuarto, cerrar la puerta con llave, rezar hasta que esos sentimientos pecaminosos pasaran. Pero no podía moverse. Estaba hipnotizada por sus ojos, prisionera de una fuerza que no entendía, pero reconocía como más poderosa que su propia voluntad. No debería estar sintiendo esto, susurró, las palabras saliendo antes de que pudiera controlarlas. ¿Y qué estás sintiendo? Yo no sé cómo nombrarlo. Rafael alzó su mano libre y con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada, tocó su rostro. Su pulgar acarició su mejilla y Carmen cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de ser tocada por un hombre por primera vez en su vida. «Esto es deseo, Carmen», murmuró, su voz ronca. «Es lo que sucede cuando dos personas se reconocen en un nivel que va más allá de la razón». Ella abrió los ojos, encontrando los suyos a pocos centímetros de distancia. Podía sentir su respiración contra sus labios, cálida e irregular. Sus labios estaban casi tocándose cuando el llanto de Diego resonó por el corredor, rompiendo el hechizo como un balde de agua fría. Rafael se alejó inmediatamente después de ese momento, pasándose la mano por el rostro en un gesto de frustración y alivio. Carmen se quedó quieta por un momento, mareada, los labios hormigueando por la proximidad del beso que casi sucedió. «Ve a cuidarlo», dijo Rafael, su voz tensa. Y Carmen, olvida que esto pasó, por el bien de ambos. Después del casi beso en la biblioteca, la atmósfera de la mansión cambió como si una tormenta invisible se hubiera instalado entre sus paredes. Rafael desapareció durante 3 días, marchándose antes del amanecer sin explicaciones, dejando solo una nota formal para la señora Morales, informando que estaría en Madrid resolviendo negocios urgentes. Carmen trató de convencerse de que se sentía aliviada, pero la verdad era que su ausencia creó un vacío que no sabía que existía. Durante esas noches solitarias, mientras Diego dormía pacíficamente en su cuna, Carmen se encontró vagando por los corredores de la mansión como un espíritu inquieto.
La casa parecía diferente en ausencia de Rafael, más vacía, más habitada por los fantasmas de historias no contadas. Su transformación emocional había llegado a un punto donde la soledad se sentía físicamente dolorosa, como si parte de ella hubiera sido arrancada sin previo aviso. Fue durante una de esas caminatas nocturnas que descubrió algo que cambiaría todo para siempre. Al pasar por el corredor que llevaba al ala oeste, el ala prohibida, Carmen notó que una de las puertas estaba entreabierta. La misma puerta que la señora Morales aseguró que estaba cerrada desde hacía 2 años. Un hilo de luz dorada escapaba por la rendija, danzando en el suelo de madera como una invitación peligrosa. Carmen sabía que debía regresar a su cuarto, que debía respetar las reglas de la casa. Pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Sus decisiones hasta ese momento habían sido dictadas por la obediencia, pero algo en ella había cambiado irrevocablemente. Empujó suavemente la puerta y se encontró frente a una habitación que parecía congelada en el tiempo. Era claramente el cuarto de una mujer, decorado con telas en tonos rosas y dorados, muebles delicados de estilo francés y flores frescas en jarrones de cristal que alguien aún cuidaba meticulosamente. En el tocador de caoba, fotografías en marcos de plata mostraban a una mujer deslumbrantemente hermosa. Cabello dorado como rayos de sol, ojos azules como el cielo de verano, una sonrisa que mezclaba dulzura y misterio. Carmen se acercó a las fotografías, su corazón latiendo fuertemente en el pecho. La mujer de las imágenes era resplandeciente, pero había algo en sus ojos que molestaba a Carmen, una frialdad que contrastaba con la belleza perfecta de su rostro. En algunas fotos estaba junto a Rafael, ambos sonriendo, aparentemente felices. En otras, sostenía a un bebé que Carmen reconoció inmediatamente como Diego. El impacto de esa revelación fue como un rayo de luz iluminando una verdad oculta que había estado flotando en los márgenes de su conciencia. Esta era la mujer ausente, la madre de Diego, la esposa de Rafael, cuyo paradero había sido tan cuidadosamente evitado en todas las conversaciones. Pero si estaba muerta, como sugería la señora Morales, ¿por qué su cuarto se mantenía intacto? ¿Por qué las flores frescas? ¿Por qué esa sensación de que la habitación esperaba su regreso? Los bastidores de la familia Mendoza comenzaban a revelarse ante Carmen de una manera que jamás había anticipado. Su viaje emocional había tomado un giro hacia territorio desconocido, donde cada descubrimiento planteaba más preguntas que respuestas. La mentalidad que había desarrollado desde su llegada a la mansión, esa nueva capacidad para cuestionar y explorar, la había llevado a un punto donde ya no podía fingir ignorancia. La señora Isabela era muy hermosa, ¿verdad? Carmen se volteó bruscamente, su corazón casi deteniéndose del susto. La señora Morales estaba en la puerta. Su rostro serio, pero sin rastros de desaprobación por haber desobedecido las reglas. Lo siento, no debería estar aquí, balbuceó Carmen, las mejillas ardiendo de vergüenza. No, no deberías, concordó el ama de llaves, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras ella. Pero ya que estás, quizás es mejor que sepas la verdad, especialmente si piensas continuar trabajando en esta casa. La señora Morales se acercó al tocador y tomó una de las fotografías, observándola con una expresión que mezclaba tristeza y algo que Carmen no podía identificar. Isabela Pierce se casó con el señor Rafael hace 3 años. Comenzó, su voz baja y cuidadosa. Era hija de una familia tradicional de Sevilla, criada entre lujos y privilegios, hermosa como una muñeca de porcelana, educada en los mejores colegios europeos. Parecía la esposa perfecta para un hombre de su posición. ¿Qué le pasó?, preguntó Carmen, aunque parte de ella temía la respuesta. Oficialmente, murió durante el parto de Diego,
complicaciones del embarazo, hemorragia posparto, muy triste, muy trágico. La señora Morales volvió a colocar la fotografía, sus dedos temblando ligeramente. Pero la verdad, niña, es mucho más complicada que eso. Carmen sintió que un escalofrío recorría su columna vertebral. ¡Qué verdad! El ama de llaves caminó hacia la ventana, apartando las cortinas para mirar los jardines bañados por la luz de la luna. Isabela no murió, Carmen. Está internada en una clínica psiquiátrica privada. En Valencia, bajo otro nombre, bajo cuidados diferentes. El señor Rafael paga una fortuna para mantenerla allí. El mundo de Carmen giró en círculos. Se apoyó en el tocador tratando de procesar la información. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Isabela nunca fue una mujer estable. Tenía crisis de celos, episodios de paranoia, momentos de violencia que lograba ocultar muy bien de la sociedad, pero después de que nació Diego, las cosas empeoraron mucho más. La transformación en la percepción de Carmen sobre la familia fue devastadora. Insistía en que el bebé no era su hijo, que alguien había cambiado a su verdadero hijo. Amenazaba con lastimar a Diego, decía que estaba maldito, que llevaba la sangre equivocada. Carmen pensó en el bebé dulce y tranquilo que cuidaba todos los días, en la sonrisa angelical, en cómo se calmaba en sus brazos. La idea de que alguien quisiera lastimarlo la perturbó profundamente. Una noche, continuó la señora Morales, encontré a Isabela en el cuarto de Diego con un cuchillo en la mano. Estaba hablando sola, diciendo que necesitaba arreglar el error antes de que fuera demasiado tarde. El señor Rafael llegó a tiempo, pero sacudió la cabeza. Ya no había más opciones. Era el bebé o ella, y él eligió a su hijo. Cualquier padre habría hecho lo mismo. El impacto de estas revelaciones golpeó a Carmen como una ola gigantesca. Todo comenzaba a tener sentido. La tristeza en los ojos de Rafael, la manera protectora en que miraba a Diego, el peso que dijo que llevaba sobre sus hombros. Pero el señor Rafael carga esa culpa como una cruz. Cree que falló como esposo, que debería haber notado las señales antes, que podría haber salvado a ambos. Las decisiones que Carmen había tomado hasta ese momento parecían insignificantes comparadas con la magnitud de lo que acababa de descubrir. Los bastidores de esta familia perfecta revelaban una tragedia que explicaba todo. El ala oeste cerrada, las miradas melancólicas, la ausencia que se sentía en cada rincón de la casa como un fantasma persistente. Carmen absorbió la información en silencio, tratando de encajar las piezas del rompecabezas que era Rafael Mendoza. La tristeza en sus ojos, la manera protectora en que miraba a Diego, el peso que dijo que llevaba sobre sus hombros. Todo cobraba sentido ahora. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. La señora Morales se volvió para enfrentarla, sus ojos cansados pero determinados. Porque veo cómo se miran el uno al otro, niña. No soy ciega, ni tonta, y porque sé que tarde o temprano lo descubrirías por ti misma. Prefiero que escuches los hechos correctos de mi boca. No me mientes, Carmen, y más importante aún, no te mientas a ti misma. El ama de llaves se acercó a ella, colocando una mano maternal en su hombro. El señor Rafael es un buen hombre que ha pasado por situaciones terribles. Se merece ser feliz otra vez, pero necesitas entender en qué te estás metiendo. ¿Qué quieres decir? Isabela sigue legalmente casada con él. Y hay más cosas que no sabes, cosas sobre la familia Mendoza que van más allá de esta tragedia. El señor Miguel... ¿Miguel? Carmen frunció el ceño. ¿Quién es Miguel? La señora Morales palideció como si hubiera dicho más de lo que pretendía. El hermano de Rafael. Desapareció hace unos años, poco después de la boda. Muchos dicen que hubo una pelea entre ellos, algo relacionado con negocios familiares. Otros susurran cosas peores. ¿Qué clase de cosas? Que Miguel estaba enamorado de Isabela desde antes del matrimonio, que le propuso matrimonio primero, pero fue rechazado en favor del hermano mayor,
que nunca aceptó su unión. La señora Morales bajó la voz casi hasta un susurro, y que Diego podría no ser hijo de Rafael. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Isabela quedó embarazada poco después de un viaje que hizo sola a Europa. Rafael estaba en España ocupándose de negocios. Miguel había desaparecido misteriosamente unas semanas. Antes, cuando ella regresó, anunció el embarazo. Los tiempos nunca cuadraron completamente, pero Rafael eligió creer, eligió aceptar al niño como suyo. Carmen pensó en Diego, en el rostro angelical, en los ojos oscuros que a veces parecían llevar una sabiduría ancestral. La transformación, en su percepción de la realidad, era tan radical que se sintió mareada. ¿Rafael sabe esto? Sospecha, pero nunca quiso confirmación. Para él, Diego es su hijo, independientemente de la sangre que corra por las venas del niño. Por eso ama tanto a este niño, por eso es tan dedicado con él. No es solo amor paternal, es también una forma de redención. Las dos mujeres permanecieron en silencio por un momento, absortas en sus propios pensamientos. Carmen miró alrededor del cuarto preservado, imaginando a la mujer que una vez vivió allí, la locura que la consumió, los secretos que se llevó consigo a la clínica. Los bastidores de esta familia perfecta revelaban capas de dolor y traición que Carmen jamás había imaginado. El impacto de todas estas revelaciones la golpeó como una avalancha emocional. No solo estaba enamorándose de un hombre casado, sino que ese hombre podría estar criando al hijo de su hermano, el resultado de una traición que había destruido una familia entera. Sus decisiones hasta ese momento parecían insignificantes comparadas con la magnitud de lo que acababa de descubrir. Rafael regresó de Madrid en una mañana lluviosa cuando el cielo cargado de nubes oscuras reflejaba perfectamente el estado de ánimo que Carmen había llevado desde su conversación con la señora Morales. Lo vio llegando a través de la ventana de la biblioteca, bajándose de un BMW negro, sus movimientos tensos, su rostro sombrío. Vestía un traje oscuro que lo hacía parecer aún más imponente, pero había algo diferente en él, una rigidez que no estaba allí antes. Durante todo el día, la evitó. Cuando Carmen estaba en la cocina, él se dirigía a su oficina. Cuando ella paseaba con Diego por los jardines, él se encerraba en la biblioteca. Era como si hubiera construido muros invisibles a su alrededor, y Carmen sintió cada ladrillo de esos muros como una puñalada en el pecho. La transformación en su relación era palpable, como si el aire entre ellos se hubiera espesado con secretos no confesados. Esa noche, después de acostar a Diego, Carmen no pudo encontrar paz. Caminó por los corredores de la mansión, su mente zumbando con todo lo que había descubierto sobre Isabela, sobre Miguel, sobre los secretos que parecían multiplicarse como sombras en las paredes antiguas. Fue al pasar por la biblioteca que vio la luz encendida a través de la puerta entreabierta. Rafael estaba sentado en el sillón de cuero, una copa de whisky en la mano, su mirada perdida en el fuego que crepitaba en la chimenea. Aún vestía su camisa de vestir, pero la corbata había sido abandonada, los primeros botones abiertos, revelando un pedazo de su pecho bronceado. Había una vulnerabilidad en él que Carmen nunca había visto antes, una fragilidad que contrastaba con la fuerza que siempre había mostrado. ¿Puedo entrar?, preguntó suavemente. Él levantó los ojos, y Carmen vio en ellos una mezcla de deseo y desesperación que la hizo temblar. Por un momento, pensó que la iba a rechazar, que mantendría los muros levantados, pero entonces hizo un gesto vago hacia el sillón junto al suyo. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, su voz rasposa por el alcohol y el cansancio. No, admitió Carmen, sentándose en el borde del sillón, las manos entrelazadas en su regazo. He estado pensando en muchas cosas, cosas peligrosas.
Tal vez, respondió él, tomando un sorbo de whisky sin apartar los ojos del fuego. Sabes sobre Isabella. No es una pregunta, sino una afirmación. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero no lo negó. La señora Morales me lo contó, y ahora me miras de manera diferente. No, respondió inmediatamente, con más vehemencia de la que pretendía. Te miro de la misma manera. Si algo cambia es que te entiendo mejor. Fue entonces cuando sucedió la revelación más impactante de todas. Rafael se volvió para enfrentarla y Carmen vio algo romperse dentro de él. Ya no era el hombre controlado de los últimos días. Era solo un hombre hambriento, desesperado, al borde del abismo. Carmen, susurró, y su nombre en sus labios sonaba como una oración y una blasfemia al mismo tiempo. No debería estar sintiendo esto, murmuró ella, las palabras saliendo antes de poder controlarlas. ¿Y qué estás sintiendo? Yo no sé cómo nombrarlo. Esto es deseo, Carmen, murmuró él, su voz ronca. Es lo que sucede cuando dos personas se reconocen en un nivel que va más allá de la razón. La confesión que siguió cambió todo para siempre. Dios me perdone, susurró Rafael. Pero te amo, Carmen. Te amo de una manera que me asusta, que me consume, que me hace olvidar todo lo que debería importarme. Yo también te amo, confesó ella, las palabras saliendo naturalmente, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Te amo a ti y amo a Diego. Amo esta casa, amo la vida que hemos construido juntos en las últimas semanas. No será fácil, le advirtió Rafael, su mano aún en su rostro. Hay obstáculos que ni siquiera puedes imaginar. Isabela, Miguel, la sociedad, mi propia familia, todos se opondrán a esto. No me importa, respondió Carmen, colocando sus manos sobre las de él. Ya verás cuando las cosas se pongan difíciles, cuando empiecen los escándalos, cuando se extienda el chisme, cuando descubras secretos sobre mí que te harán cuestionar si realmente me conoces. Esa noche no hicieron el amor en el sentido físico, pero compartieron algo mucho más profundo e íntimo. Se quedaron abrazados en la biblioteca, intercambiando caricias tiernas y besos que sabían a eternidad y despedida. Había una intimidad en esos gestos simples que Carmen jamás había imaginado posible. Una conexión que iba más allá de lo físico y tocaba algo profundo en sus almas. Rafael la sostuvo contra su pecho, escuchando el sonido de su respiración, oliendo su piel, memorizando cada detalle de ese momento perfecto e imposible. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de la biblioteca, calentados por el fuego y por el amor que finalmente habían confesado, Carmen y Rafael encontraron un refugio temporal contra todas las tormentas que estaban por venir. El amanecer llegó con promesas incumplidas. Carmen despertó en los brazos de Rafael, en la biblioteca, cubierta por la chaqueta de lana que él había traído durante la noche. La chimenea ahora solo eran brasas durmientes. No habían hecho el amor, solo se habían sostenido toda la noche, pero había algo más íntimo en esos gestos simples que Carmen jamás había imaginado posible. «Buenos días, mi amor», le susurró Rafael, y las palabras sonaban naturales, como si siempre se hubieran pertenecido el uno al otro. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose más contra su pecho. «No fue un sueño». «No», confirmó él besando la coronilla de su cabeza, «pero quizás habría sido mejor si lo hubiera sido». Carmen se apartó ligeramente para mirarlo. «¿Todavía estás seguro de que quieres contarme todo?» «No tengo opción. Después de anoche, después de confesarte que te amo, mereces saber con quién te estás involucrando». Rafael se levantó, extendiéndole la mano para ayudarla. «Vamos a mi oficina. Hay documentos, fotografías, cosas que necesito mostrarte para que puedas entender completamente». La revelación que siguió cambió para siempre la percepción de Carmen sobre la realidad que la rodeaba.
Rafael caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared, tecleando una combinación que Carmen memorizó accidentalmente: la fecha de nacimiento de Diego. Mi familia vino de España a finales del siglo XIX, comenzó, removiendo una carpeta de cuero gastado de la caja fuerte. Mi bisabuelo, Alejandro Mendoza, originalmente Alejandro Benítez, era un empresario que hizo su fortuna explotando minas de oro en Valencia. Pero había algo más, algo que solo descubrí cuando mi padre murió y heredé todos los documentos familiares. Abrió la carpeta sobre el escritorio, revelando fotografías amarillentas por el tiempo, certificados antiguos, cartas en español e inglés. La primera fotografía mostraba a un hombre de aspecto severo, ojos oscuros como los de Rafael, posando junto a una mujer pálida que sostenía a un niño en brazos. Los bastidores de la familia comenzaban a revelarse de una manera que Carmen jamás había anticipado. La transformación en su comprensión de la historia familiar fue radical cuando Rafael le mostró una carta antigua, el papel amarillento y frágil. Esta es una carta que mi bisabuelo escribió a un abogado en Madrid poco antes de morir. En ella confiesa haber hecho un trato con una mujer gitana cuando aún vivía en España. Ella le dio una fórmula para encontrar oro, una especie de ritual que lo haría rico más allá de sus sueños. ¿Y cuál era el aprecio?, preguntó Carmen, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. Las mujeres que se casaran con hombres Mendoza serían maldecidas, enloquecerían después de dar a luz, y los hijos nacerían marcados por una extraña atracción al peligro, al drama, al amor prohibido. Era como si nuestra sangre llevara una necesidad irresistible de crear tragedias. Carmen tomó la carta, tratando de leer las palabras desvanecidas en español. ¿Crees en esto? No lo creía, respondió Rafael, su rostro sombrío. Hasta que me casé con Isabela y vi que la historia se repetía una vez más, hasta que me di cuenta de que Miguel y yo seguíamos exactamente el mismo patrón que nuestros ancestros. ¿Qué quieres decir? Rafael removió otra fotografía de la carpeta, esta más reciente. Mostraba a dos hombres jóvenes, claramente hermanos, abrazándose y sonriendo. Uno era Rafael, más joven, sin las líneas de preocupación que llevaba hoy. El otro era Miguel, ligeramente más bajo, pero con la misma intensidad en la mirada, la misma masculinidad magnética. Miguel siempre fue el rebelde de la familia, 2 años menor, más aventurero, más impulsivo. Cuando éramos jóvenes, competíamos en todo, negocios, deportes, conquistas, pero nunca hubo malicia entre nosotros hasta... Hizo una pausa, su voz cargada de dolor. Hasta Isabela. La conocimos en una fiesta en Madrid hace 4 años. Estaba comprometida con un empresario de Barcelona, pero en el momento en que la vi, supe que me casaría con ella. Miguel sintió lo mismo. Por primera vez en nuestras vidas estábamos interesados en la misma mujer. Carmen sintió una punzada de celos al escuchar a Rafael hablar de Isabela de esa manera, pero se obligó a continuar escuchando. Isabela me eligió, al hermano mayor, al heredero principal de los negocios. Miguel fingió aceptar, pero yo sabía que estaba sufriendo. Rafael removió un sobre sellado de la carpeta, sus dedos temblando ligeramente. Encontré esto entre los papeles de Isabela. Después de que fuera internada, nunca tuve el valor de abrirlo. Carmen miró el sobre, viendo el nombre Miguel escrito en delicada caligrafía femenina. Es una carta para tu hermano, aparentemente. Y hay más. Removió un pequeño objeto envuelto en tela. Cuando lo abrió, reveló una prueba de ADN, aún sellada. Encontré esto también. Ella la había ordenado, pero nunca llegó a hacerla. El silencio se instaló en la oficina mientras Carmen absorbía la información. Diego podría ser hijo de Miguel, no de Rafael. El niño que amaba, que cuidaba todos los días, podría ser el fruto de una traición que había destruido a una familia. ¿Por qué no hiciste la prueba?
preguntó suavemente. Porque no importa. La respuesta de Rafael fue firme, decisiva. Diego es mi hijo en todas las formas que importan. Lo crié, lo cuidé desde el primer día, lo amo como si fuera mi sangre. La verdad biológica no cambiaría eso. Carmen tomó la carta aún sellada, dirigida a Miguel, girándola entre sus dedos. ¿Puedo? Rafael vaciló, luego asintió. Si vamos a estar juntos, necesitas saberlo todo. Cuidadosamente, Carmen abrió el sobre y removió 2 hojas de papel cubiertas con la caligrafía de Isabela. Mientras leía, su rostro se puso pálido. Mi querido Miguel, leyó en voz alta. Sé que me fui sin explicaciones, pero había cosas que necesitaba descubrir sola. El niño que llevo es tuyo, no tengo dudas. Nuestra noche en París fue un error que se transformó en lo único correcto de mi vida. La transformación en la percepción de Carmen sobre toda la situación fue devastadora, pero lo que leyó a continuación la dejó sin aliento. Pero hay algo más que necesitas saber. Descubrí cosas sobre la familia Mendoza, sobre la maldición que persigue a las mujeres que se casan con ustedes. No es superstición, Miguel, es real, y me está sucediendo a mí también. Carmen no le contó a Rafael sobre el hombre que había visto observando la mansión. Algo en su instinto femenino le advirtió que guardara esa información, al menos hasta entender mejor lo que estaba sucediendo. Durante los días que siguieron a las revelaciones en la oficina, se encontró mirando por las ventanas con más frecuencia, buscando señales de una presencia que sabía que estaba allí, acechando como un fantasma que finalmente había decidido materializarse. La relación entre ella y Rafael cambió después de la confesión. Había una nueva intimidad construida sobre verdades dolorosas y amor confesado, pero también una tensión subyacente que ninguno mencionaba. Se tocaban más durante el día, pequeñas caricias, manos que se encontraban cuando pasaban el bebé, besos suaves robados en los corredores. Pero también había una urgencia en sus gestos, como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Fue en una de esas tardes, mientras Carmen paseaba con Diego por los jardines tratando de calmarlo, que Miguel finalmente se reveló. Siempre fue sensible a los cambios en el ambiente. La voz masculina emergió de las sombras de un árbol centenario, haciendo que Carmen se volteara bruscamente. El hombre que salió de la oscuridad era inquietantemente similar a Rafael. Pero había diferencias sutiles que lo hacían único. Miguel era ligeramente más bajo, su cabello un poco más largo, su barba bien recortada, enmarcando un rostro que llevaba la misma intensidad que el de su hermano, pero con un toque de peligro que Rafael no poseía. «Debe ser Carmen», dijo, acercándose con pasos lentos y calculados. Vestía ropa, cara pero discreta, jeans oscuros y una camisa de lino blanco, pero había algo en su postura que gritaba riqueza y poder. «La mujer que conquistó a mi hermano». Carmen instintivamente apretó a Diego contra su pecho, su corazón acelerado. «Eres Miguel. Impresionante. ¿Rafael habló de mí?» Hay una amargura en su voz que hace que Carmen se estremezca. Dijo que habías desaparecido. La transformación en la dinámica familiar estaba a punto de volverse explosiva. Desaparecido es una manera gentil de decir exiliado. Miguel se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos fijos en Diego. ¿Puedo verlo? Es mi hijo, después de todo. La declaración directa hizo que Carmen retrocediera. Rafael es el padre de Diego en todas las formas que importan. Ah, entonces él te contó sobre las cartas de Isabela. Miguel sonrió, pero no había alegría en la expresión. Mi hermano siempre fue demasiado noble para su propio bien. Asumir la paternidad de un niño que no es suyo, cuidar de una esposa loca, cargar culpas que no son suyas, es casi heroico si no fuera tan patético. Miguel, la voz de Rafael resonó detrás de Carmen, tensa como una cuerda a punto de romperse. Ella se volteó y lo vio caminando rápidamente hacia ellos, su rostro
una máscara de shock y cólera contenida. «Hermano», respondió Miguel sin apartar los ojos de Diego. «¿Te ves bien? Mayor, más cansado, pero bien». La confrontación que siguió fue devastadora en su simplicidad. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver a mi hijo». «Biológicamente no». Miguel finalmente levantó los ojos encontrando los de su hermano. «Pero admiro tu dedicación paternal. Nunca habría sido un buen padre. Entonces, ¿por qué regresaste?» El impacto de la respuesta de Miguel cambió todo. «Vine porque recibí noticias interesantes. Escuché que te enamoraste otra vez. Escuché que contrataste a una joven y hermosa niñera para cuidar a mi hijo. Tenía curiosidad. Y así llegamos al final de esta historia que nos llevó por un viaje emocional increíble. Miguel finalmente reveló que estaba muriendo de cáncer pancreático, que tenía solo 6 meses de vida y que no había venido a destruir, sino a asegurarse de que Diego quedara con el padre correcto. Su confesión cambió todo. Destruyó los documentos comprometedores, renunció a sus derechos sobre Diego y simplemente pidió perdón antes de desaparecer para siempre. 6 meses después, Carmen y Rafael se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, con Diego en brazos de la novia. Isabela, en uno de sus momentos lúcidos, firmó los papeles de divorcio desde la clínica, deseando felicidad a su exesposo. Miguel murió en paz en Barcelona, dejando una carta donde confesaba sus crímenes y absolvía a Rafael de toda culpa familiar. Carmen y Rafael construyeron algo que sus familias nunca habían tenido: un amor basado en la verdad, en la elección consciente de ser mejores que sus ancestros y en el valor de romper cadenas que parecían indisolubles. Y mientras Diego crecía fuerte y saludable, libre de las sombras que habían perseguido a generaciones de Mendoza, ellos demostraron que el amor verdadero siempre encuentra una manera, incluso a través de la oscuridad más profunda. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias que nos conectan con nuestras emociones más profundas, que nos ayudan a entender que no estamos solos en nuestros sentimientos y experiencias. Dale like a este video si sentiste esa misma conexión que yo siento cada vez que comparto estas historias contigo.